Buenos días, amados hermanos. En esta mañana continuamos con el estudio del libro de los Salmos y repasando los últimos 3 salmos recordamos en resumen lo siguiente. El Salmo 32 nos llevó por el camino del perdón. El Salmo 33 nos invita a entonar un cántico nuevo con argumentos sólidos que provienen de parte de Dios. El último salmo que compartimos, el Salmo 34, nos invitó a tener en cuenta muchas razones para alabar a Dios. Y en esta oportunidad el Salmo 35, aunque no lo logremos en su totalidad, expresa algunas verdades que nos ayudarán en situaciones que son tan comunes a cada uno de nosotros, como por ejemplo, tal como expresa el Salmo 35 en su título, plegaria pidiendo ser librado de los enemigos, Salmo de David. El mismo título nos da la autoría de este salmo. Charles Haddon Spurgeon, el gran predicador inglés del siglo XIX, conocido como el príncipe de los predicadores, expresó en resumidas palabras lo siguiente de este hermoso salmo. Él dice lo siguiente: el detener el tumulto es un verdadero acto de bondad. Lo mismo que un guerrero valiente con su lanza detiene a una hueste hasta que su hermano más débil ha podido escapar, así el Señor a menudo detiene a los enemigos del creyente hasta que el hombre bueno ha recobrado aliento y ha escapado de la mano de sus enemigos. Lo ideal antes de continuar sin duda con este salmo sería leerlo en su totalidad. Así que les invito, queridos hermanos, aunque no lo hagamos ahora, que si tienen que detener este video y leerlo desde el versículo 1 al versículo 28, léanlo detenidamente y después podemos seguir adelante. Este salmo, esta oración, ¿podría ser nuestra oración? Bueno, no hay nada que indique que no pueda ser así. Difícil de cantar, ¿verdad? Sin embargo, forma parte del Salterio de Israel. No se conoce a ciencia cierta el trasfondo histórico de este salmo, pero sí es reconocido como uno de los salmos imprecatorios. ¿Qué es un salmo imprecatorio? Bueno, forma parte de un grupo de salmos en el Antiguo Testamento que contienen expresiones con una aparente actitud vengativa para con los enemigos. Son palabras duras, son palabras que expresan en principio una actitud de venganza hacia aquellos que procuran hacernos el mal. Sin embargo, antes de encerrarnos en este concepto tan pequeño como es el de decir, bueno, un salmo imprecatorio simplemente es la manifestación de un corazón que está agitado por la actitud de un enemigo y por lo tanto desea que al otro le vaya mal. Ese sería un concepto muy acotado, muy pequeño de lo que es un salmo imprecatorio. Hay que tener en cuenta lo siguiente cuando leemos los salmos imprecatorios. En primer lugar, las imprecaciones no se limitan solo al Antiguo Testamento. Habría que leer Apocalipsis 19, 1 al 6, y ahí nos daremos cuenta de que no es algo que esté acotado solo al Antiguo Testamento. Varios, sino todos, los salmos imprecatorios contienen, además de la imprecación o el pedido de venganza, sentimientos teológicos y morales que uno debe tratar de alcanzar. ¿Sí? Es decir, no es simplemente la venganza por la venganza en sí, sino que este pedido tiene un fundamento teológico en el conocimiento de Dios y moral en la aplicación de conocimiento que uno tiene que alcanzar para poder hacer este pedido. La moralidad del Antiguo Testamento se opone firmemente a una respuesta hostil y vengativa para con los adversarios. En Levítico 19, 14 y 18 hay ordenanzas muy claras de parte de Dios con respecto a cómo tenía que actuar el pueblo de Israel con relación a los enemigos. Todos los salmos imprecatorios, salvo el Salmo 137, son oraciones dirigidas a Dios acerca de los adversarios. No son oraciones que expresan simplemente sentimientos de odio o sentimientos de enojo
manifestados para pedir solamente venganza. No, aquí la oración está dirigida a Dios en primer lugar. Y es a Dios a quien se le pide. Y es en las manos de Dios quien se coloca la situación por la cual le tocaba vivir o que nos toque vivir a nosotros. Los salmos imprecatorios están llenos de súplica por la vindicación del buen nombre del Señor y no tanto por el alivio personal. Es decir, el salmista sabe que la actitud de los enemigos, afectando a una persona que vive una relación con Dios, no están tocando exclusivamente a la persona, sino que por medio de ella están oponiéndose a Dios. Muchas de las imprecaciones reales no hacen más que pedir a Dios que haga lo que Él ya ha dicho que hará en tales situaciones. Es decir, el salmista sabe lo que Dios ha dicho con relación a la actitud de los enemigos para con los suyos. Y entonces lo que hace el salmista es repetir aquellas palabras o orar aquella oración que tiene fundamento en la palabra misma de Dios. La Biblia enseña que hay un enojo puro, y el hecho de que nosotros no lo sintamos y que no podamos expresarlo no significa que el pueblo de Dios nunca se haya elevado a tales niveles de santidad. Y el mayor nivel de santidad tiene que ver en mirar a los enemigos, tanto nuestros, si es que hemos hecho lo correcto, si es que estamos llevando adelante una vida de santidad, tal como Dios lo ve. David se presenta ante Dios para solicitar su servicio y contempla a Dios como si fuera su abogado defensor. Considera que su causa es justa y que está recibiendo escarnio inmerecidamente. ¿Qué es el escarnio? Es una burla cruel cuya finalidad es humillar o despreciar a alguien. Inclusive él entiende que está recibiendo escarnio de aquellos a quienes procurar dar el bien o obrar bien con ellos. No se conocen las circunstancias que motivaron, repito, a David y la escritura de este salmo, pero a lo largo de su vida, en muchas ocasiones, sufrió la amargura que genera la persecución y la calumnia. En primer lugar, comienza expresando un pedido directo y específico. Él dice en el versículo 1 al 6, solamente repetimos algunos conceptos, dice: disputa, oh Jehová, o pelea, Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Di a mi alma: yo soy tu salvación. El Señor, como un abogado litigando, es presentado en Isaías capítulo 3, versículo 13. Jehová está en pie para litigar. Y también como nuestro defensor en 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Las muchas injusticias con las que podemos enfrentarnos a lo largo de nuestra vida requieren que alguien verdaderamente justo se presente a nuestro favor. El pedido de David en referencia a sus enemigos es muy fuerte: sean avergonzados, sean vueltos atrás, sean como el tamo sea su camino tenebroso. Es decir, David comienza expresando un pedido directo y específico. Así debiéramos hacer nosotros ante los enemigos que se plantan ante nuestra vida. En segundo lugar, él plantea una paradoja, porque él está sorprendido de estos enemigos que se oponen ante él. Él dice en los versículos 7 al 16, esta paradoja, dice: porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Es decir, él no alcanza a ver la causa. Él sabe que ha obrado bien y que ha mantenido una conducta que no tendría que tener una respuesta negativa de aquellos que le conocen, y mucho menos de aquellos que han sido objeto de su bien o de su bondad. Entonces dice: porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, y sin causa cavaron un hoyo para mi alma. Me devuelven mal por bien. Se repite el concepto sin causa a modo de defensa para demostrar que los ataques de sus enemigos carecen de fundamento. Más adelante descubre la situación paradójica que debía enfrentar, ya que sus enemigos recibieron cosas buenas de David y eligieron pagarle con males. Me devuelven mal por bien. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio.
pero ellos se alegraron en mi adversidad. La queja es real y la actitud piadosa de David es real. Porque aquí se está planteando aquello de no pagar mal por mal, sino pagar bien por mal. Y esto solamente lo puede hacer alguien que tiene una estrecha relación con Dios y que conoce cómo Dios nos ha tratado o le ha tratado a David. En tercer lugar, finalmente él hace una pregunta. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Versículos 17 al 21. La misma pregunta es expresada por David en Salmo 13 cuando dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? La necesidad de justicia se combina con una impaciencia lógica, porque transportándonos a nuestra situación, ¿cuánto podemos aguantar cuando alguien pretende hacernos mal injustamente? Es tan cierto para David que su angustia es sin causa, que no puede esperar los tiempos de Dios, sino que anhela un fin inmediato a su situación que considera extremadamente injusta. De todas formas, David reconoce que si el Señor es su defensa, puede estar tranquilo y regocijarse aún en medio de un periodo oscuro y negativo como el que le tocaba vivir. Él dice, entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que despoja? Por eso termina su cántico diciendo, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. En lugar de encerrarse en la amargura y el resentimiento, el salmista muestra que en esas circunstancias el alma se alegrará si se vuelve al Señor y no si se queda encerrado en el sentimiento limitado de la venganza. En este mundo es normal que tengamos que enfrentar enemigos de diferente índole, enemigos físicos, enemigos emocionales, enemigos espirituales. Y cada vez que nos proponemos avanzar en algo, se van a presentar obstáculos que quieren impedir nuestro progreso, aún mucho más nuestro progreso espiritual. David no era la excepción. Él reconocía que tiene muchos enemigos. El apóstol Pablo sabía que así como se le abrían muchas puertas para avanzar en su ministerio, también eran muchos los que se las querían cerrar. Él dice en 1 Corintios 16:9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. La iglesia de Cristo ha vivido esto durante todas las épocas. La iglesia de este tiempo lo sigue viviendo. Es sabio reconocer que aún en nuestra condición de hijos de Dios, los adversarios no han desaparecido. Están presentes de muchas formas, de muchas maneras. La palabra de Dios nos dice que no desconocemos las estratagemas o las artimañas del enemigo. ¿Cómo ser libre de nuestros enemigos? Bueno, saber que Dios pelea por nosotros. Deuteronomio 1:30 dice, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. El por vosotros aquí es fundamental. Y aunque le está hablando a un pueblo, a una nación, son palabras que quedaron para ser aplicadas personalmente. Cada vez que sentimos esta oposición a nuestro crecimiento espiritual, cada vez que vemos que los enemigos de este mundo, que pueden ser personas reales, compañeros de trabajo, conocidos, vecinos, amigos, o quienes dijeron ser nuestros amigos, y que se oponen a nuestra vida por el hecho de ser cristianos, creyentes, hijos de Dios, podemos mirar hacia atrás y ver que el Señor nunca dejó solo a los suyos. En segundo lugar, dejar que Dios pelee por nosotros. Disputa Jehová con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Es un pedido de oración. De nada sirve saber que Dios pelea por nosotros si nosotros no dejamos que Él actúe. Y también es necesario conocer a nuestros enemigos en cada una de nuestras áreas. En el área física, hay personas que nos odian por envidia o por simple maldad.
Se levantan testigos malvados. De lo que no sé me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Antes de sentirnos mal o culpables por lo que nos dicen, miremos de quién proviene esa crítica. El área emocional. Los seres humanos muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, el miedo, la vergüenza, el qué dirán. El principal enemigo de nosotros muchas veces somos nosotros mismos. En el área espiritual, cuando nos proponemos estudiar la palabra, orar o servir en la congregación, sentimos que se levantan muchos enemigos tales como la pereza, el sueño, el desánimo, distractores como cosas del mundo a las cuales damos más importancia que a las cosas de Dios. Entonces, si somos capaces de determinar cuáles son nuestros enemigos y cuáles son aquellos enemigos recurrentes, entonces tendremos de primera mano este argumento al cual presentar delante de Dios, Señor, y decirle, Señor, estos son mis enemigos, ayúdame, quiero ser librado, quiero salir adelante, no quiero quedarme, no quiero caer. ¿Qué podemos hacer con nuestros enemigos físicos? En primer lugar, orar por ellos. Es lo que nos pide el Señor Jesucristo. David, quizá anticipándose a mandamientos tan claros del Señor, dice, yo cuando ellos enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvió a mi seno, es decir, Él oró por ellos. Mateo 5:44 expresa, yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si nuestros enemigos son espirituales, emocionales, también tenemos que orar para que Dios nos ayude a salir de esos enemigos que nos impiden avanzar. En segundo lugar, hacerles a ellos lo que queremos que quisieran que hagan con nosotros. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, no pagar mal por mal. Romanos 12, 17, 20 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es normal que cada vez que queremos iniciar algo, encontremos impedimentos a los cuales llamamos enemigos. Lo que no es normal es que nos dejemos dominar por ellos. David admite que tiene una lucha, una guerra, frente a la cual es imposible ser vencedor. Y entonces con confianza pide la intervención de Dios para que él pueda pelear en nombre suyo, en nombre de David. Y esto aplica a todas las áreas de nuestra vida. Tal vez en esta mañana estoy hablando a alguien que siente que no tiene más fuerzas para luchar. Tal vez en esta mañana estoy hablando para alguien que siente que se quedó sin recursos, sin estrategia, sin ganas, sin ánimo de enfrentar al enemigo. Tal vez esta mañana le estoy hablando a alguien que siente que la derrota es segura e inminente. Pero querido hermano y amigo, hay buenas noticias. Tanto usted como yo y como David tenemos a quien ir. El Señor ha prometido estar ahí. Si no contáramos con Él, ¿con quién si no contaríamos? Y nuestra mayor muestra de confianza será decirle en esta mañana, antes de iniciar nuestro día, nuestras actividades, Señor, en este día cuento contigo. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y que comencemos tomados de la mano de nuestro Dios, reconociendo nuestros posibles enemigos y poniendo delante de Él, no nuestra queja, sino nuestra situación, sabiendo que Él pelea por cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.